Señor, gracias, Padre, porque esa tarde nos permites estar aquí una vez más para aprender, para estudiar, para conocer. Señor, que lo estudiado, lo leído, lo enseñado, lo aprendido, Señor, venga a enriquecer nuestra vida en todas las áreas y que podamos, Señor, maravillarnos con lo maravilloso que son tus obras, tu perfección al actuar, Señor, tu camino, como lo has ido labrando, Señor, para hacer valer, cumplir tus propósitos. Gracias porque en ello tú nos has considerado, Señor, nos has llamado para ser parte de tu pueblo, Señor. Y así como aprendemos historia pasada, también, Señor, eso nos habla que la historia que aún se escribe, Señor, y la que se ha de escribir alrededor de nuestra vida, también podemos tener una parte en ella si nos disponemos a ser tus siervos. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que podamos aprenderla en los siguientes minutos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a estudiar, vamos a entrar al único libro de historia que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Así como tenemos en el Antiguo Testamento 12 libros de historia de Israel, en el Nuevo Testamento tenemos solamente uno, pero tenemos un libro de historia, historia de la iglesia, es el nombre correcto, hablando propiamente. ¿Ok? Vamos a comenzar con la introducción, luego vamos a dar una leída al cuadro comparativo y luego les voy a dar una serie de datos ahí adicionales para que ustedes puedan enriquecer lo que veremos aquí en la pantalla. Ok, libro histórico. Su autor remite expresamente a un primer libro escrito por él mismo, donde se narra lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el momento de su ascensión al cielo. El libro al que alude es el tercer evangelio y el autor es el evangelista San Lucas, que concibió y compuso estos dos libros como parte integrante de una única obra. Solo hacia el año 150, cuando los cristianos reunieron los cuatro evangelios en un mismo volumen, estas dos partes quedaron separadas. Los hechos relatados en el libro muestran cómo los apóstoles dieron cumplimiento al programa que el Señor citado les fijó antes de su partida. Recibirán la fuerza del poder del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es capítulo 1, versículo 8. En esa división se relata la historia, el progreso y la expansión de la primera iglesia en Jerusalén. Ok. Vamos al cuadro comparativo para entrar de una vez a el contenido de este libro. Ok. Libros históricos en el Nuevo Testamento, bueno, solamente es uno, y es el libro de la historia de la iglesia. Ok. Cabe decir, hermanos, que el nombre de este libro, así como lo conocemos hoy en día, no se lo dio el autor, que es San Lucas. El nombre de este libro, ya la iglesia fue quien lo dispuso por ahí del siglo II. Decía en la introducción, en el año 150 aproximadamente, es la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la que separan en dos la obra de San Lucas, que hoy en día conocemos como el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, pero que inicialmente, muy probablemente, era una sola obra. Dividida, eso sí, en dos tratados, por lo que vamos a ver cómo mismo Lucas presenta esta segunda obra. Muy bien, libro Hechos. Ok, ahí está en Hebreos y también está en griego cómo se escribe y cómo se pronuncia. El autor Lucas, llamado por el apóstol Pablo el médico amado, el médico amado. Tal vez Pablo estaba
emulando lo que el Señor Jesucristo hizo con Juan. Entonces, quizás Lucas era especial para el apóstol Pablo entre tantos compañeros que él tuvo. Pues él tuvo a Bernabé primeramente, luego tuvo a Silas, después tuvo algunos compañeros como Timoteo, como Tito, como Epafrodito, entre otros. Y además algunos colaboradores no tan cercanos, pero con los cuales él también tuvo contacto. Febe, por ejemplo, una mujer entre ellas, la diaconisa que se menciona. Pero Lucas, pues es el único que recibe un título de esta naturaleza. ¿Ok? Lucas, el médico amado. Médico porque ciertamente era médico de profesión, posiblemente médico cirujano, y pues es posible también que al tener él el conocimiento de esa ciencia tan necesaria y como se cree que Pablo adoleció de su salud, de la falta de salud, en un momento dado de su vida en adelante, entonces haya sido alguien muy importante para Pablo. Pero más que un beneficio personal, lo que le valió el título del médico amado es que posiblemente Pablo percibió en él un corazón espiritual, ¿okay? Que en alguna forma le hacía recordar el amor de Dios. Escrito en Roma, ¿okay? Si bien, hermanos, podemos mencionar Roma, el lugar donde este libro es escrito, esto se debe a que Lucas estaba con Pablo cuando Pablo estuvo un tiempo en Roma, hasta donde se lee en el libro de los Hechos. Esa cercanía de Lucas con Pablo nos hace pensar cómo es entonces que Lucas pudo escribir tantas cosas en manera tan precisa de este libro particularmente, más que el Evangelio, porque ahí no aparecía Pablo en escena, sino que después de su conversión. Pero en el libro de los Hechos, en gran medida, Lucas puede escribir todo lo que contiene el libro de los Hechos por esa cercanía con el apóstol Pablo. Y ese tiempo de hablar, de transmitir los conocimientos de Pablo hacia Lucas, se cree que fue durante el tiempo del encarcelamiento de Pablo ahí en Roma. ¿Ok? Alguna ocasión, Lucas, que no residía en Jerusalén, en alguna ocasión Lucas fue a Jerusalén, aprovechó al máximo el tiempo, la cercanía con los apóstoles, de ellos indagó todo lo acontecido durante la estadía del Señor Jesucristo, y esas entrevistas es lo que muy probablemente dio a luz el Evangelio San Lucas. Así que Lucas era alguien que gustaba de investigar, gustaba de aprovechar el tiempo con las personas que sabían, gustaba de recabar datos, ¿ok? Él tenía esa inquietud. Más adelante, ese entusiasmo por aprender es lo que el Señor usó para inspirarle y que él escribiera el Evangelio de San Lucas y también el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí está aproximadamente, aunque no hay una certeza del tiempo de la escritura, pero esa es una de las fechas más aceptadas. Versículo clave: recibiréis virtud, recibiréis poder, dice otra versión, ¿ok? De lo alto, el Espíritu Santo, y cuando Él venga, entonces me seréis testigos, Jerusalén, Judea y toda Samaria. Y este libro, al igual que el Evangelio de San Lucas, es escrito a alguien llamado Teófilo, que era una persona importante en el gobierno romano de aquella época que se había convertido al cristianismo. Hay que recordar que las cartas tenían un destinatario. Lo que Pablo escribió, por ejemplo, tenía un destinatario. Y al ser inspirados por el Espíritu Santo, bueno, esas cartas tienen más aplicación, tienen más poder, llega a muchas más personas por todas las edades, pero originalmente tenían un destinatario. Es el caso también de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito para que llegara a las manos de alguien llamado Teófilo, que ahí lo conocemos como alguien bien posicionado,
como romano en su ciudadanía, pero que además, y lo más importante, se había convertido. El tema de este libro, pues, es la historia de la iglesia primitiva, la historia del nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva. ¿Ok? Y como propósitos, pues, este libro arroja luz sobre el don del Espíritu Santo que da poder, guía, enseña y actúa como nuestro consejero. Y eso lo vamos a ver más adelante, hermanos, pero si hemos de mencionar un personaje principal en todo el libro de los Hechos, y hay varios importantes, sobresalientes, algo curioso, que el libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero no narra realmente los hechos de los 12 apóstoles. Se centra sobre 2, y uno de ellos no estaba incluido dentro del grupo de los 12. Sobresalen en los apóstoles, en este libro, sobresalen Pedro y sobresalen Pablo. Y de ellos, pues, se va mucho la historia. Pero más importante que hablar de Pablo, hablar de Pedro, de este libro, pues es hablar, hermanos, sin duda, de la persona del Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo. Él es quien ministra, quien obra en la iglesia, para que la iglesia cumpla su mandato, su tarea de ser testigos hasta lo último de la tierra. Nacimiento de la iglesia. Jesucristo da vida a la iglesia, da el Espíritu Santo a sus discípulos. Hay unas primeras reuniones de los apóstoles junto con los creyentes y la elección del sucesor de Judas Iscariote. Ustedes recuerdan que es Matías quien sale sorteado ahí para ser incluido dentro del grupo de los 12. Así empieza este libro. Luego comenzamos a leer acerca del descenso en Hechos 2 del Espíritu Santo para morar en manera permanente en el creyente. En el Antiguo Testamento y todavía en los Evangelios, el Espíritu Santo moraba en manera temporal y en manera a veces hasta condicional. Pero no solamente era condicional. Sí era condicional porque, como en el caso de Samson, cuando Samson dejó de ser apto, entonces el Espíritu Santo se fue. Lo triste es, dice allá en Jueces, que él no sabía que el Espíritu ya se había apartado de él. Pero también el Espíritu Santo obraba no solamente en manera condicional en el Antiguo Testamento, sino también en manera esporádica. No porque un justo del Antiguo Testamento actuara siempre bien, el Espíritu Santo iba a estar siempre en él. No. La manera de obrar del Espíritu Santo era temporal y también era condicional. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es derramado de ahora en adelante para morar en manera permanente en el cristiano. Usted no tiene que orar para recibir el Espíritu Santo, para ser bautizado por el Espíritu Santo. Usted no tiene que orar diciendo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, como sí oró David en el Salmo 51. Son dispensaciones diferentes y la manera de morar por parte del Espíritu Santo en el creyente es diferente. Sí podemos, no debemos, pero sí es posible que apaguemos el Espíritu, que contristemos el Espíritu. Pero el Espíritu no se pierde, el Espíritu no se va. Después tenemos ahí en la historia Pedro y Juan ante el concilio, que era el Sanedrín, los que habían condenado a muerte al Señor Jesucristo. Y ahí ellos predicando, muchos que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 convertidos. Añádale mujeres, añádale jóvenes, añádale ancianos, añádale niños a esos 5,000 que se convirtieron en un solo día. Y ahí estaba el Sanedrín, que eran bastante, pues, infringían ellos temor en las personas, pero Pedro y Juan, llenos ahora del Espíritu Santo, hablaron con todo el poder y ahí el resultado de esa gran predicación.
La iglesia aumentaba en gran número. Se eligen los 7 diáconos. Ahí está el origen del diaconado como ministerio. Y se recibe la primera persecución contra la iglesia. Ahí dice en el libro de Hechos que Esteban, el primer mártir, cuando fue lapidado, eso generó una persecución. Aprendieron a otros discípulos y como eso agradó a la gente, entonces el gobierno desata la primera persecución ya a la oficialmente instituida iglesia, ¿ok? Como organismo. Como resultado de la persecución en Jerusalén, los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio por todas partes y Felipe predica en Samaria y también se ve la conversión del eunuco etíope. Mire, lo que sería una desgracia, si nada más lo evaluamos a la luz del acontecimiento por sí mismo, la muerte de Esteban ciertamente sería muy, muy lamentable, muy penoso y algunas preguntas que pudieron haber quizás provocado hasta crisis de fe en algunos testigos. ¿Por qué el Señor permitió que Esteban fuera matado? ¿Por qué el Señor no intervino? ¿Por qué si Esteban estaba haciendo lo correcto? Esteban estaba sirviendo al Señor. Bueno, aquí hay varias enseñanzas, hermanos. Una, el Señor había dado un mandato, que ellos debían ir a Jerusalén, a Judea y a Samaria. Algo como lo que hizo el apóstol Pablo, cuando él entra en acción, tiene su base en Antioquía, pero después él emprende un viaje misionero, luego al siguiente año otro viaje misionero, y al siguiente año otro viaje misionero, descansando él un año entre viaje y viaje. Algo así debió haber hecho la primera iglesia, la de Jerusalén. Pero como ellos no dieron muestras en esa primera etapa de cumplir el mandato de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, el Señor permite esta primera persecución. ¿Ok? Ahora, se ve también, por el lado positivo, la buena reacción de la iglesia, la buena respuesta de la iglesia. Los que fueron esparcidos por donde quiera que iban, anunciaban el evangelio a todas partes. Y eso, hermano, es algo que vemos constantemente en la Biblia, algo que el diablo intenta usar para mal, Dios lo convierte para bien. Pero es importante que el creyente involucrado entienda lo que debe de hacer. En este caso, los perseguidos, ellos atemorizados hubieran podido negar su fe, viendo lo que le había ocurrido a Esteban, pero entendiendo que ellos debían anunciar el evangelio, ciertamente huyeron porque era salvar su vida, pero a donde quiera que ellos iban, pues ni más ni menos que iban anunciando el evangelio. Ese eunuco etíope que se convirtió, ¿ok? Que era eunuco de una reina, hermanos, la historia secular nos enseña que ese eunuco etíope convertido, un moreno, alguien de raza negra, llegó a su nación y él fundó una iglesia. Cuando digo fundó una iglesia, no me refiero que él fundó nada más una capilla. Él fundó un movimiento, por cuanto en Etiopía no existía la fe cristiana. Bueno, él funda, ¿ok? Algo que iba a reproducirse en muchas capillas y este hombre fue pieza clave. Así que lo que Felipe hizo con ese eunuco etíope tuvo mucha repercusión en el país de Etiopía. Aquí es donde es interesante notar y es bueno hacer mención que Etiopía, hermanos, que inmediatamente que lo mencionamos viene a nuestra mente un lugar de hambre, de pobreza, de niños, de brujería y demás. Pero Etiopía fue uno de los primeros países del mundo de recibir el evangelio. Cuando el evangelio ya estaba hecho.
en todas sus partes: muerte, sepultura, resurrección, ascensión del Señor, derramamiento del Espíritu Santo. Cuando ya estaban todos los elementos, le llega a Etiopía en manera primaria ahí. ¿Qué pasó? Pues lamentablemente, después de esa primera generación, Etiopía volvió a las garras de la brujería, de la hechicería, de la idolatría. Y lo que tenemos hoy en día en Etiopía es resultado de eso. Digo esto porque luego pues surgen los pensamientos, muchos de ellos sentimentalistas, equivocados, sin conocimiento de historia, por lo general. ¿Por qué el Señor no hace nada por los niños pobres? ¿Por qué el Señor no hace nada por los que mueren por hambre? En su momento el Señor les mandó el Evangelio, pero decidieron ellos la hechicería, los demonios y demás. Y lo que tienen no es obra del Señor, lo que tienen es obra del enemigo. Después, en manera inmediata, nos habla el libro de la conversión de Saulo, Saulo de Tarso. Uno de los personajes que ya eran sobresalientes, solo que no estaba en el lado correcto. Él era un perseguidor de la iglesia. Se convierte y ahí un discípulo llamado Ananías es enviado por el Señor para que él ore, reciba la vista y le bautice. Y acto inmediato, Saulo empieza su preparación. Saulo, hermanos, según el libro de Gálatas, capítulo 1, Saulo es adoctrinado por el mismo Señor Jesucristo que se le aparecía en espíritu en el desierto. 3 años, así como el Señor invirtió ese periodo de tiempo con los 12 apóstoles, por 3 años, Saulo, ahora Pablo, recibió su adoctrinamiento por el mismo Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que tuvo él de manera privilegiada, además de ser el único alumno, es que él podía escuchar al Jesucristo ya resucitado. Y aunque inmediatamente Hechos 13 nos narra ya del primer viaje misionero, entre la conversión del apóstol Pablo y su primer viaje, hay un lapso aproximado de 10 años. De 10 años. Eso nos enseña, hermanos, el tiempo que posiblemente le pueda llevar a alguien, no solamente entender los conceptos, no solamente saber la doctrina, los métodos de evangelismo y demás, la formación, el carácter, la mentalidad, la madurez, la transición del antiguo hombre al nuevo hombre, todo lo que puede requerirse de un siervo, de una sierva. No hay que tener muchas veces prisa, lo que hay que tener es esa actitud de discípulo constante, permanente, de aprender y aprender y aprender de todo, de los libros, de las personas, de los sucesos, de los ejemplos, de lo bueno, de lo malo, aprender, aprender, aprender. Así Pablo se la pasó por 10 años. Él intentó naturalmente, después de su conversión, juntarse con los 12 en Jerusalén y no lo dejaron, no confiaban en él. Luego él estuvo un tiempo en la iglesia cuando Bernabé finalmente le da el voto de confianza y lo hace llegar. Pero con él no pasó gran cosa en Jerusalén, entre que estaba él en su preparación con el Señor y entre que los apóstoles no confiaban plenamente en él. Ahí se pasó un buen tiempo en Jerusalén hasta que aparece la iglesia en Antioquía, en Hechos 11, y la primera iglesia gentil, la primera iglesia no judía, fundada por desconocidos de los que habían huido de la persecución. Ellos fundan una iglesia. Esta iglesia se consolida, llega a oídos de los apóstoles de la iglesia en Jerusalén, lo que estaba ocurriendo en Antioquía, y entonces alguien va para ver si esto era verdad y a ver qué se podía hacer. Llama la atención que no fue ninguno de los 12 apóstoles, como se hubiera esperado, que eran los que más sabían, eran los
pastores de la iglesia en Jerusalén. No fue ninguno de los 12 apóstoles. El que fue, otra vez, fue Bernabé. Bernabé, hermanos, es un personaje bien interesante y bien edificante, su ejemplo. Escuche, cada vez que Bernabé aparece en la Biblia, siempre en el libro de los Hechos, cada vez que Bernabé se menciona, Bernabé aparece dando. La primera vez que Bernabé aparece es cuando él vende una posesión y lleva el dinero de lo vendido a la iglesia para que se repartiera a los pobres. La segunda vez que Bernabé aparece en el libro de los Hechos es cuando Bernabé escucha que se convierte Saulo y nadie quiere recibirlo ni ir a verlo, pero él sí va, le da confianza y entonces lo introduce a la iglesia cuando se da cuenta que su conversión es genuina. Cuando la iglesia en Antioquía nace, otra vez el que aparece es Bernabé y él llega y da constancia de lo que había escuchado y se queda con ellos un tiempo, pero cuando Bernabé se dio cuenta que la iglesia tenía hambre y tenía más alturas que alcanzar a donde él no les podía llevar, Bernabé regresa a Jerusalén y echa mano de Pablo, que no lo ocupaban ahí en la iglesia en Jerusalén, y se lleva a Pablo para que Pablo ministrara ahí en la iglesia naciente de Antioquía. Y luego, otra vez cuando Bernabé aparece en Hechos 13, es cuando Saulo parte a su primer viaje misionero y el Espíritu dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Vemos otra vez a Bernabé dándose a sí mismo para la obra misionera. En otra ocasión que Bernabé aparece en escena es cuando en el segundo viaje misionero Pablo dice, vamos a ver a los hermanos Bernabé y Pablo, y entonces Marcos, que había ido en el primer viaje, pero los había abandonado, en el segundo viaje hace por ir y Pablo no lo acepta. Bernabé dice, no, debemos llevarlo, y como Pablo no aceptó, entonces el equipo misionero se divide y se parte en dos. Pablo jala por Silas y ahora es su nuevo compañero para el segundo viaje, y Bernabé, lejos de quedarse quieto, toma a Marcos y ellos se van a Chipre, a la isla de donde eran originarios, y ahí fueron a evangelizar. Otra vez vemos a Bernabé dando. Cada vez que Bernabé aparece en escena, Bernabé aparece dando. Y dice en Hechos 11 que Bernabé era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Un autor dice que ese es un buen epitafio para un buen cristiano. Era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada. Varón bueno, su carácter. Lleno de Espíritu Santo y de fe, su espiritualidad. Mucha compañía fue agregada, su servicio, su efectividad. Ese era Bernabé. Bernabé va con Pablo en el primer viaje misionero. ¿Ok? Voy a mencionar más cosas de manera inmediata. Segundo viaje misionero, Pablo ahora va por Silas, va con Silas. Tercer viaje misionero, en este viaje se consolidan, ¿ok?, las iglesias fundadas. Pablo va a visitar y va con él ahora Tito y Timoteo en este tercer viaje. Y hay un cuarto viaje que no es este que dice en cautiverio, pero se cree que hubo otro viaje misionero que ya no registra el libro de los Hechos. Pero como Hechos termina cuando Pablo es arrestado en Roma, que Pablo estuvo en la cárcel, entraba y salía y tenían libertad condicional en el sentido en que podían dar libre hasta ciertos puntos, ¿ok? Y Pablo pues no fue meramente condenado a tantos años en prisión en una celda. Se dice que después de quedar libre, Pablo quizás hizo un cuarto viaje. Pero la Biblia solamente registra 3 viajes misioneros.
Después viene, o antes del cuarto probable, viene el viaje en cautiverio. En este viaje, Pablo va a Roma, pero de prisionero. Así que no es un viaje misionero. Sin embargo, al llegar a Roma y ser ahí condenado a un arresto sin poder salir de la ciudad, Pablo continúa en Roma su actividad evangelizadora. ¿Ok? Donde él iba, él obraba, él actuaba. Ahora, voy a decirle, hermanos, algunos datos extras, ¿ok? Y ya usted va a poder, si quiere anotar y también si quiere preguntar, pues adelante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Datos y más datos, pero son cosas ricas, hermanos, que nos enseñan. Ok, Hechos es un libro de transición. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿De qué a qué cambia? Transición es de un punto a otro punto. ¿Ok? Es el libro de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Ok? El nuevo pacto no es un punto y seguido. El nuevo pacto es un punto y aparte del antiguo pacto. ¿Ok? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Nos marca la transición. El libro de los Hechos también nos marca la transición del judaísmo al cristianismo. El judaísmo como la fe correcta en el Antiguo Testamento, al cristianismo como la fe correcta en el Nuevo Testamento. Repito, es un libro de transición. No es un libro de historia. Perdón, no es un libro de doctrina. Es un libro de historia. La historia nos narra la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, del judaísmo al cristianismo como la fe correcta. No es un libro de doctrina. Es delicado y puede ser peligroso por las corrientes que de eso se derivan, hacer de un pasaje del libro de los Hechos una doctrina, porque el libro de los Hechos no es doctrinal, es historia. Cuando hablamos de historia, también cabe decir que vamos a encontrar sucesos que ocurrieron por vez primera y en algunos casos por vez única. Entonces, eso no da elementos para fundar de esos sucesos, palabras, una doctrina. ¿Ok? Para que sea una doctrina que rija por los tiempos y por los siglos y en diferentes lugares, se requieren más elementos. Ok. El nombre de este libro, Hechos de los Apóstoles, no se lo dio el escritor. El nombre de este libro se lo dio la iglesia en el segundo siglo. ¿Ok? La iglesia primitiva. Este libro de historia es la fuente histórica más amplia y mejor documentada de los orígenes de la iglesia. Nos dice la fe y práctica de la iglesia original, vamos a llamarlo así. Siendo esto, entonces, la norma a seguir. Repito, este libro es la fuente histórica más amplia y mejor documentada de la iglesia en sus inicios. Nos dice la fe y la práctica de la iglesia original, siendo la norma a seguir. Algo que nos da, hermanos, el libro de los Hechos y que nos enriquece es, más que ningún otro libro en toda la Biblia, ¿qué hacía la iglesia primitiva? ¿Qué creían? Eso es la fe. Y luego, ¿qué hacían? Esa es la práctica. Y eso nos ayuda a nosotros como iglesia ya pues moderna, ¿verdad? Que ya hacemos tantas cosas, tenemos tantos recursos, pero nos ayuda a no olvidarnos de la fe correcta, lo que creía la iglesia. Nos ayuda a no olvidarnos de las prácticas esenciales
que nunca deben ser reemplazadas. Se pueden modificar métodos, se pueden incluir ahora otras formas, pero en cuanto a fe y práctica, hay cosas que la iglesia siempre debe de mantener. Y el libro de los Hechos nos da esto que necesitamos. ¿Ok? Lucas es el autor que es llamado por Pablo el médico amado, y este libro es la continuación de su evangelio, que también se escribió a Teófilo, el mismo destinatario. Vayan por favor a Lucas 1, hermanos. Lucas 1. Perdón, Hechos 1. Hechos 1. Y fíjese lo que dice ahí en manera interesante. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál primer tratado? El Evangelio de Lucas. ¿Ok? En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí está el Evangelio. Ahí está el Evangelio de San Lucas. Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Y ahora va a narrar el día de la ascensión, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo, la resurrección, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días, hablándoles del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Y comienza a hablar cuando el Señor Jesucristo asciende en presencia de los 12. Aquí lo que vemos, hermano, es que Hechos empieza donde Lucas terminó. Es como tomo 1, tomo 2. Primer tratado, Evangelio San Lucas. ¿Y en qué termina? En la resurrección y en las apariciones. Segundo tratado, Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo empieza? Con la última aparición y la ascensión. Y una vez que el Señor asciende, el Espíritu Santo desciende y empieza la historia, ahora sí formalmente, de la iglesia. En Hechos 2 tenemos la liturgia de la iglesia. Liturgia es lo que se hace en el culto. ¿Qué hacemos en el culto? Pues oramos, cantamos, diezmamos. Lo repito por si no se escuchó, diezmamos, servimos, partimos la cena del Señor, hay bautismos, se predica, ¿ok? Se evangeliza, se alaba. Todo eso, hermanos, lo vemos en el libro de Hechos 2, versículos 40 al 47. Ahora, se dice que esta liturgia, hermanos, muy posiblemente fue tomado de lo que se hacía en las sinagogas. Las sinagogas es lo que antecedió a la iglesia como un organismo. Las sinagogas se dan en el periodo de los años del silencio, cuando también, pues, al no haber templo, porque había asedio, porque habían dispersiones, entonces el pueblo judío, pues, hace en donde quiera que ellos estaban, pequeños centros donde ellos se congregaban, puros varones, con membresía limitada, quiere decir cupo limitado, ¿ok? Diariamente. Y entonces lo que se hacía ahí, vemos, por ejemplo, cuando Jesucristo estuvo en la sinagoga, cuando Pablo iba a la sinagoga, se leía, se oraba, ¿ok? Y muy probablemente también lo que los apóstoles comenzaron a hacer.
Al ser algo, hermanos, al ser prácticas que se empezaron y luego continuaron y no fueron descontinuadas por el Señor, entonces es que se toman como algo que el Señor recibe bien. ¿Ok? Y ya después vemos a Pablo instruyendo en sus cartas qué es lo que la iglesia debía de hacer. Él dice en Corintios, cantaré con el Espíritu, cantaré con entendimiento. Oraré con el Espíritu, oraré con entendimiento. Él dice en Corintios 14, en la iglesia, ojalá todos profetizasen. Habla de la predicación, habla de la enseñanza, lo que debe predominar en la iglesia. Qué bueno que hay cantantes, que hay música, pero debe de haber más predicación, más enseñanza. Qué bueno que hay arte, qué bueno que hay talento, pero un drama no debe sustituir a una buena predicación. Debe de acompañar, debe de complementar si quiere, pero no debe de destituir. Entonces vemos en este libro la liturgia que consistía en evangelizar, bautizar, orar, predicar, ministrar, compañerismo, santa cena, ofrendas y alabanzas. Todo eso hacía la iglesia primitiva. Y algo importante, ellos se reunían todos los días. Todos los días se reunían. El día del Señor fue reconocido el día domingo como tal por la resurrección del Señor Jesucristo. Pero la iglesia primitiva se reunía todos los días. ¿Ok? Ustedes escucharon tal vez en las noticias, pero el gobernador de Nuevo León, querido por uno, odiados por otros, pero bueno, no importa, es político, ¿no? Eso es normal. Pero él, dentro de sus medidas, tratando de contrarrestar este asunto de las infecciones, él quitó permiso para toda actividad donde se pueda congregar gente los fines de semana. Y mencionaba las iglesias, que se congreguen de lunes a viernes, pero sábado y domingo cerradas. No hay permiso. No hay problema. La iglesia primitiva se reunía todos los días. ¿Ok? El domingo especialmente celebraban la resurrección del Señor Jesucristo. Ok, vemos en este libro la primera iglesia en toda la historia del cristianismo, la iglesia en Jerusalén. Pero también vemos en este libro la primera iglesia en toda la historia gentil, la primera iglesia no judía en Antioquía. Vamos ahora a Hechos 11. Hechos 11. Aquí vemos cómo pasaban cosas, hermanos, y las cosas que ocurrían, se ve la mano de Dios y también se ve hasta cierto punto la mano del hombre. Es decir, siempre el protagonismo era el Señor y el hombre, su participación era importante, pero hasta cierto punto. Y mire lo que vamos a ver aquí, Hechos 11, la iglesia en Antioquía, que fue la primera iglesia gentil, primera iglesia no judía, versículo 19 en adelante. Los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, Cipro, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. De ellos había unos varones cipros tirenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Aquí quiero que noten lo siguiente. La iglesia en Jerusalén debió haber ido a Antioquía en manera pronta. Al no hacerlo en tiempos de quietud, el Señor permite la persecución. En la persecución, los esparcidos llegan hasta Antioquía y sí comienzan a predicar. Pero mire la lentitud de uno para aprender.
¿A quién le predicaban el evangelio solamente? A los judíos. Y no pasó nada hasta que en Antioquía entraron unos que le hablaron a los griegos y anuncian el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor era con ellos. Creyendo, gran número se convirtió al Señor. A tal grado que, versículo 22, llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor, porque era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le entrajo a Antioquía, y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Y ahí se ve el empujón que recibe el cristianismo históricamente, porque ahora hasta un mote sale a la luz: cristianos. ¿Ok? Ahí es de donde viene, como nosotros hoy en día nos identificamos, cristianos, porque la gente, los vecinos, al escuchar lo que ellos decían, al mirar lo que ellos practicaban, cuando ellos entendían que citaban a su maestro, citaban a su Señor, imitaban a su Señor, predicaban a su Señor, estos relacionaron Cristo, cristianos. Se dice que la palabra cristianos significa como Cristo. ¿Ok? Es lo que la gente trató de decir al llamar a los creyentes cristianos. Este es como Cristo. Este habla como Cristo. Este se comporta como Cristo. Ese título, hermanos, pues implica mucha responsabilidad, así como privilegio. De esta iglesia que se consolida, vemos lo que pasa en el capítulo 13, versículo 1. Entonces, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores: Bernabé y Simón, Lucio Cireneo, Manaén. Versículo 2. A Herodes dice y Saulo, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Olvidé decir, hermanos, en Hechos 11, si un día alguien preguntara quién fue el fundador o los fundadores de la iglesia en Antioquía, mire, son anónimos. Fueron de los esparcidos. No hubo méritos para alguien en particular. Hermano, y así es en el cristianismo. La obra es del Señor. El mérito es del Señor. Somos siervos. Somos colaboradores. Tenemos la oportunidad, el privilegio. Somos instrumentos. Pero el mérito, todo el tiempo, es del Señor. La iglesia en Antioquía no tiene fundadores humanos reconocidos por el Señor. Y esta iglesia alcanzó tal agrado ante los ojos de Dios que de esa iglesia, aun cuando Pablo pues deambulaba de Antioquía a Jerusalén, estando en Antioquía, es que el Espíritu dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Y comienza la era misionera. Los primeros misioneros. ¿Ok? Los primeros misioneros. Ahora, miren, el libro de los Hechos se puede dividir en 3 etapas, hablando de etapas de la iglesia, ¿correcto? Es historia de la iglesia. La primera etapa en este libro vemos la iglesia en Jerusalén. Se convierte en miles,
hay milagros ocurriendo, el cojo que brinca y canta y corre cuando es sanado por Pedro y Juan, a Pedro y Juan predicando ante el concilio, ¿ok? Y se convierte en miles, el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia en Jerusalén. Eventos muy importantes, que de ahí se hace la plataforma para que el movimiento pues comenzara pronto su expansión. Después, la segunda etapa es la iglesia en Antioquía. La iglesia en Judea y Samaria. La iglesia en Jerusalén comienza, viene la muerte del primer mártir, Esteban. Por esa muerte viene una persecución y la iglesia que estaba en Jerusalén y que no había salido, pese a que era un mandato, por la persecución, tiene que salir. Y se va a Judea y a Samaria. ¿Ok? Y después la siguiente etapa de la iglesia es hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos a Pablo en Hechos 13 siendo parte de esa etapa. ¿Ok? Finalmente lo que el Señor dijo que debían hacer, se hizo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nada más que como ellos no quisieron hacerlo en su iniciativa, el Señor permitió una persecución. Nada más que como ellos fueron lentos en hacerlo, en organizarse, en financiar, el Señor no tomó de Jerusalén, sino de Antioquía a los primeros misioneros. Eso nos enseña, hermanos. Si el Señor manda, si el Señor llama, si el Señor impulsa y el creyente, estando bien, estando en las buenas, no acciona, no es de sorprender tribulación, que empuje, que impulse. No es de sorprender también que si como iglesia o como instrumentos, como siervos, nos vemos lentos, no es de sorprender que el Señor diga, entonces no es con ustedes, sino es con estos de acá. Y el Señor reemplaza. Pero su obra Él lo hace. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Las tres etapas finalmente se cumplieron. Pero con dolor, ¿ok? Y con alguien más que apareció en escena que no estaba en el cuadro inicial. Mire, ahí en la montaña, lugar que muchos de ustedes conocen, bueno, a ver, allá, Yair, Darían, Ayla Zavala, mi hermana, hermana Pati, usted no conoce la montaña, ¿verdad? No, Ángel tampoco. No, pues, Pati, sí, hay que hacer un viaje con ustedes, hermano. No, yo no. No, ¿verdad? Ok, no está Pati Vázquez, no, ok. Pero la montaña, hermano, es un lugar que todos tienen que ir. Todo el que es de la iglesia del Tejar tiene que ir a la montaña. Así que un día lo vamos a llevar sí o sí. Pero mire, es un lugar, hermanos, ahorita de unos 5,500, 6,000 habitantes, que en su momento, cuando era un pueblo como de 2,000 gentes, la gran mayoría eran cristianos. Fíjese, era un pueblo de 2,000 gentes y edificaron un auditorio para 1,000 gentes. Y dicen que se llenaba. Como es montañas por todos lados, pues la gente estaba en el auditorio y también estaba en los techos de las casas. Y de ahí escuchaban la predicación porque ya no cabían en el auditorio. Bueno, se les ha enseñado por años que ellos deben de ir a otros pueblos a evangelizar. Por años se les ha enseñado. Y por años han sido renuentes. Es interesante porque la montaña está rodeado por muchos pueblitos bajo las mismas condiciones climáticas de la tierra fructífera, las mismas carreteras, pero es curioso cómo Songozotla, para todos los pueblitos alrededor, es como una metrópoli, es como la esperanza.
íbamos nosotros a otros pueblitos a evangelizar y se veía la diferencia en el nivel económico. Más pobres, más humildes, menos oportunidad. Platicábamos con gente que conocíamos en las calles de otros pueblos y nos decían que su esperanza era ir a Songozotla y ahí vender, ahí estudiar. Ahí nada más era el único pueblo a la redonda que había bachillerato. Era donde ellos podían encontrar un trabajo. Era su esperanza. Y nosotros les decíamos a los hermanos, es que ustedes han sido bendecidos precisamente porque han recibido el Evangelio. Pero si han recibido el Evangelio y han recibido la bendición, eso en el plan de Dios es para que ustedes vayan a otros lados. Y lamentablemente no lo han hecho. Y eso ha desembocado en una iglesia que pasa por muchos problemas, que sigue siendo inmadura porque están centrados en ellos mismos. Y pudiendo tener a estas alturas, Somosotla recibió el Evangelio en los años 50, hermanos. Es para que hubieran, entre las iglesias que hay hoy en día ahí en Somosotla, hay una iglesia como de 500, hay otra iglesia como de 300, hay como 3 iglesias como de 200. Sigue siendo un pueblo mayormente cristiano. Las iglesias se han peleado, se han dividido y nacen nuevas iglesias. Pero dentro de lo malo, bueno, ahí siguen permaneciendo. Si entre las iglesias se hubiera desatado ya un espíritu misionero, muchos pueblitos alrededor, okay, ya tuvieran muchas iglesias. Pero como ellos se han resistido, se ve en las iglesias, okay, el efecto de negarse a participar en lo que es el plan de Dios. Eso lo vimos con Jerusalén y Antioquía. ¿Ok? Bueno, los viajes misioneros de Pablo, hermanos. Pablo propiamente hizo 3 viajes misioneros. En sus viajes él abarcó parte de Asia Menor y parte de Europa. Mire, después del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, se dice que el hombre más ocupado fue el apóstol Pablo. Hablamos de 3 viajes misioneros. Hablamos de un tiempo en Roma, condenado, pero todavía predicando. Hablamos de que escribió 13 epístolas. Eso habla de mucho trabajo, de mucho fruto, de mucha efectividad de parte del apóstol. ¿Sabe cuántos años en sí él tuvo en su ministerio? ¿Cuántos años efectivos? Ya le dije que fueron 10 años de preparación. Y una vez que él emprende el primer viaje misionero hasta que él muere, no pasan más de otros 10 años. Desde que Saulo de Tarso se convierte hasta que Pablo muere, pasan 20 años. La mitad en preparación y la segunda mitad sirviendo. Para 10 años, todo lo que él hizo. Hermano, este era un hombre muy ocupado. Para que tenga una idea, nuestra iglesia va a cumplir 19 años. Y estamos lejos de hacer algo como lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Ok? Con mucho menos recursos. Con mucho menos apoyo. ¿Ok? Y sin embargo, todo lo que vemos de este hombre, no hay duda que fue, después del Señor Jesucristo, el hombre más ocupado en la era de la iglesia. En su primer viaje misionero, por ahí del año 47 al año 48, su compañero fue Bernabé y se dice que recorrió aproximadamente 1000 kilómetros. Este era un viaje a pie. 1000 kilómetros entre la ida y la vuelta, su primer viaje. Su segundo viaje misionero, en el primer viaje misionero, hermanos, se nombran iglesias, Iconio, Listra, Derbe, Panfilia, pero no tenemos registros de la permanencia de esas iglesias. Sabemos que él dejaba encargados. Parte de su trabajo de él era adiestrar obreros.
Así que él fundaba iglesias, él ubicaba gente que eran candidatos a pastorear, los instruía, y cuando él se iba de cierto lugar, él dejaba una iglesia y él dejaba un encargado. Ese era el método de obrar del apóstol Pablo. Él no tenía en su mente edificar una iglesia y pastorear por siempre esa iglesia. Eso es mente y corazón de un pastor, diferente a un misionero. El apóstol Pablo era un auténtico misionero en todo el sentido de la palabra. Su mentalidad y su corazón era fundar una iglesia, preparar un obrero y entonces salir y ya nada más ser un mentor de esas iglesias. De su primer viaje no se puede decir que fue infructuoso, porque la Biblia sí registra de grupos que se levantaron. Pero después no hay cartas, por ejemplo, escritas a esas iglesias. El segundo viaje misionero fue un año después, en el año 49 al 52. Fue la duración del segundo viaje misionero. El primero del 47 al 48. En el segundo viaje misionero aparece Silas como su compañero y Timoteo, el niño Timoteo, que ahora ya era un joven. ¿Ok? Del año 49 al año 52. Esto también es, pues nos dice, hermanos, es revelador. El primer viaje duró un año y fracción. El segundo viaje fue por ahí de 3 años. Y nada más descansaba un año. ¿Ok? En el segundo viaje se dice que él recorrió cerca de 2,000 kilómetros. Primer viaje, 1,000 kilómetros. Segundo viaje, 2,000 kilómetros. Primer viaje, año y medio. Segundo viaje, 3 años. ¿Qué nos dice eso? Se va aumentando. Se va ampliando el trabajo, la visión. ¿Ok? Se abarca más. Ya aquí en el segundo viaje misionero, Pablo llega a partes de Europa. Primeramente Asia Menor, ahora otras partes de Asia y ahora Europa, llegando a lugares como Turquía, lugares como Grecia. ¿Ok? Él tenía una meta. Él tenía la meta de llegar a Roma y se le cumplió, nada más que fue preso. Pero él quería llegar a la capital, así como él quería llegar a Grecia, que era la cuna de los intelectuales. Y a Grecia llegó y predicó en el Areópago, que era el auditorio principal de todos los grandes filósofos griegos. Y ahí se paró Pablo. Y ahí él predicó. ¿Ok? Ahí es cuando él les predicó acerca de al Dios no conocido. Cuando él, antes de llegar él ahí, recorrió la ciudad y vio todos los centros de adoración para diferentes dioses, y había uno más que decía al Dios no conocido, como diciendo, si hubo uno que se nos olvidó o hay otro que no conocemos, que ese Dios sepa donde quiera que esté, que no se enoje, que no se sienta, aquí también le adoramos. Y Pablo astutamente dijo, de ese Dios al que ustedes honran sin conocer, yo les vengo a hablar, y les evangelizó. Ok, en el tercer viaje misionero se dice que Pablo recorrió por lo menos 1,700 kilómetros. Ok, y él salió del año 53 al 56. Otra vez solamente un año de diferencia entre el segundo y el tercer viaje. Y aquí sobresale Lucas como uno de sus compañeros. Aquí él tuvo varios, Lucas, Tito. Pero aquí se dice que es cuando Lucas, estando en Roma, Lucas escribe el Evangelio San Lucas. Perdón, aquí le escribe con Lucas el Evangelio San Lucas, y estando en Roma es que él escribe la carta de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok?
En el tercer viaje misionero es cuando Lucas escribe el Evangelio de San Lucas, y luego cuando Pablo está preso en Roma, Lucas va a verlo, y en esa visita, Lucas le entrevista y escribe el libro de Hechos de los Apóstoles. En promedio, por el tiempo que duraron los viajes misioneros y por las distancias recorridas, en promedio se dice que Pablo caminaba de 30 a 35 kilómetros diarios. ¿Cuántos kilómetros caminamos nosotros, hermano? ¿Ok? Considerando la duración de sus viajes y los kilómetros recorridos en cada viaje, se calcula que Pablo caminaba de 30 a 35 kilómetros por día. ¿Ok? No eran caminatas, pues, sin pausa. Simplemente que él caminaba, predicaba, caminaba, predicaba, caminaba, predicaba. ¿Ok? Lo más que él podía. Cuando Pablo escribe en algunas epístolas acerca de los atletas, acerca de los gladiadores, acerca de los que corren en el estadio, por ese tipo de ilustraciones que él da, se cree que Pablo era un atleta, que Pablo también era un gladiador, no profesional, pero sí él era dado a esas disciplinas. Entonces la condición física del apóstol era óptima. Hay que recordar también que cuando él se convirtió, él estaba en plena persecución a la iglesia. Entonces, él también tenía esa capacidad física desde antes de su conversión. Y ya después, como cristiano y como misionero, pues usó sobre esta facultad para también llevar el evangelio a otros lugares. Ok, el estilo, hermanos, literario de este libro, el estilo de Lucas. Si hablamos de un libro sobresaliente de los 4 evangelios, en cuanto a literatura se refiere, sin duda, el de más alto estilo literario de los 4 evangelios es San Lucas. ¿Por qué? Varios motivos. Uno, Lucas escribía pensando en los griegos. ¿Ok? Presentar el evangelio a los griegos, los más cultos. 2, Lucas era un profesionista. Era un médico cirujano, probablemente. Era un hombre preparado. Aún Pedro, que era un hombre más bien del vulgo, pues escribía en manera excelente. Pero siendo del vulgo, si Pedro era capaz de escribir inspirado por el Espíritu Santo en buen nivel, aún más alguien preparado. ¿Ok? Es el caso de Lucas. Y luego en esa habilidad desarrollada de ser observador, de ser detallista, como un médico cirujano, entonces Lucas era muy dado a hacer hincapié en los detalles, en las pequeñas cosas, en las preguntas, en las observaciones. Era parte de su formación y todo esto lo plasma en sus escritos. Y además, Lucas está escribiendo San Lucas y Hechos pensando en Teófilo, que era un prominente en el Imperio Romano, que se había convertido. No es lo mismo escribir una carta a la abuelita Panchita que escribir una carta al señor presidente. Ya como que uno cuida más sus palabras. El apóstol Pablo está escribiendo San Lucas y Hechos, ¿okay?, pensando en su gran lector, que era alguien reconocido, además de estimado. ¿Ok? Bueno, Pablo, hermanos. Así que el estilo literario, perdón, es elegante y amplio y rico en su vocabulario. Pablo está escribiendo pensando en los griegos y en los romanos. Perdón, Lucas. Lucas está escribiendo pensando en los griegos
y en los romanos. Los griegos, los pensantes, y los romanos, los conquistadores. Y está pensando en ellos no con el afán de impresionar, no con el afán con otra cosa, hermanos, mal su interés, sino está pensando en hacerles llegar a su mente y a su corazón para hablarles del Dios y de la fe verdadera. ¿Ok? Entre las iglesias fundadas por Pablo se mencionan por lo menos en Hechos, iglesias en Perge, Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe, todos ellos en su primer viaje misionero. Con toda seguridad, Filipos, Corinto, Tesalónica. No hay la seguridad de que Pablo haya fundado iglesias tales como Éfeso, como Roma, como la de Roma. Colosas, menos. Colosas posiblemente fue fundada por Epafrodito. Pero esa inseguridad, hermano, lejos de restar, al contrario, nos bendice más porque nos habla de que no es importante quién lo hizo. Hablando de los hombres, lo importante es que se hizo, ¿ok? Entendiendo que ahí estuvo la mano del Señor, ¿ok? Sí, pues es obvio que se puede saber de algunas iglesias fundadas por el apóstol, porque después él escribiría ciertas cartas. A los de Corinto, por ejemplo, les dijo, ustedes pueden tener muchos ayes. Ya ve que la iglesia de Corinto tenía bandos, tenía divisiones. Y ellos decían, pues yo soy de Pablo, pues yo soy de Pedro, pues yo soy de Apolos. Y luego unos espirituales, fariseos, pues yo soy de Cristo. Y Pablo dice, ustedes pueden tener muchos ayes, muchos ayos, muchas niñeras, ¿no? Porque, pues, Pablo los evangelizó, Apolos los discipuló, y otros que aparecían predicadores, los de Corinto, hermano, rendían lo que se conoce como culto a la personalidad. Y eso Pablo no lo procuraba para sí mismo. Pero a ellos sí les dijo, ustedes pueden tener muchos ayos, pero yo los engendré. Como diciendo, yo soy su padre. Y es una de las palabras que nos da constancia de Pablo como fundador de la iglesia de Corinto. ¿Ok? De las iglesias a las cuales Pablo escribió cartas, pues están todas las que tenemos en la Biblia. ¿Ok? Y aparte, otras más que no están consideradas dentro del canon. Entonces, escribió más cartas, sí, pero no fueron reconocidas como cartas inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cómo termina Hechos? ¿Cómo termina Hechos? Bueno, si ustedes van a Hechos, capítulo 28, Hechos 28, 28, seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Habiendo dicho esto, los judíos salieron teniendo entre sí gran contienda. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Así termina Hechos. ¿Sabe cómo termina Hechos, hermano? Como Dios quería que la iglesia siempre estuviera. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aún estando preso, pero Pablo tenía cierta libertad. Estando en Roma, en su casa de alquiler, se quedó 2 años y recibía a los que a él venían. Pablo ganó cierta reputación en Roma. Y ahí él predicaba, enseñando lo que es del Señor Jesucristo, predicando el reino de Dios. ¿Ok? Eso es un cuadro, hermanos, de lo que Dios quiere que la iglesia haga. Hasta lo último de la tierra. ¿Ok? La historia de Hechos no nos incluye
la muerte del apóstol. ¿Sabe por qué? Porque no es el libro del apóstol Pablo, no es la historia del apóstol Pablo, es la historia del libro, es la historia de la iglesia. El libro de la iglesia primitiva, donde resaltan ciertamente Pablo y Pedro. Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Y de estos dos grandes siervos se resalta en el libro de los Hechos sus trabajos y sus sermones. Son otras dos acciones, hermanos, que tenemos que nosotros saber ubicar. Nuestros sermones y nuestros trabajos. ¿Qué se debe reconocer en uno como siervo? Pues tus enseñanzas. Que sean buenas enseñanzas. Y tu trabajo. No nada más enseñamos, también trabajamos, también servimos, también sudamos, también caminamos. No nada más servimos y actuamos, también enseñamos. El siervo debe ser dado, la sierva debe ser dada a esas dos áreas, ¿ok? Que le exigen en su preparación y en su esfuerzo. ¿Ok? Es el libro de la historia de la iglesia. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Sí, Miranda. Una pregunta, pastor. Dijo que en el tercer viaje Pablo escribió San Lucas y escribió Hechos. No, en el tercer viaje, Lucas es su compañero y Lucas escribe el Evangelio San Lucas. ¿Ok? Lo escribe Lucas. Y cuando Pablo está en Roma, que es un cuarto viaje, son 3 viajes misioneros, y el cuarto, que es cuando es llevado a Roma, pero preso. ¿Ok? Lucas le visita en Roma y se dice que parte de esa visita, además de ayudarle con sus enfermedades y demás, era entrevistarle para después, en esa visita, Lucas escribir Hechos. ¿Ok? Es posible que Lucas haya escrito Hechos de la mano del apóstol Pablo. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. Bueno, algo más, hermanos. Próxima semana empezamos con las cartas paulinas, llamadas así por ser de el apóstol Pablo. ¿Ok? Si usted escucha el término cartas juaninas, los escritos del apóstol Juan, pues sí, también se le llama así. Es una palabra no usada por nosotros, pero no le sorprenda que si usted busca cartas paulinas y también por ahí le aparece cartas juaninas, no le sorprenda que lea ese término. Sí, hermana Patricia. Con respecto al libro de los dice que comentó, ¿no? De que no se No la escuchamos, hermana. ahí creo que es donde saca lo de bueno, no. A ver ahora, hermana. Está hablando por teléfono. Bueno. Ya me escucha. Ahora sí, hermana. Antes no, ahora sí. Ah, bueno. Cuando nos comentó, ¿no? Me enseñó que el libro de Hechos no es para doctrina,
pero es por el asunto del día del Pentecostés donde agarran como doctrina. Sí, entre otras, y no es lo único, hermana, otros grupos tienen también ahí varias creencias basadas en el libro de los Hechos y establecidas como doctrina. ¿Ok? Los mormones, sin duda alguna, ahí también. Aquellos que no creen en la resurrección también tienen ahí también algunas malas interpretaciones sobre los últimos tiempos. La profecía de Joel que se cumple en Hechos 2 es una profecía cumplida parcialmente. Parcialmente se cumplió en el día de Pentecostés y parcialmente se cumplirá en la segunda venida del Señor. ¿Ok? Ahí también hay malas interpretaciones. Ya cuando entra uno a detalle, y en profecía también hay una clase que ya uno puede ver también malas interpretaciones de este libro. Yo lo que nada más quiero resumir es que no se puede fincar una doctrina sobre un libro de transición. ¿Ok? No se puede. Para nosotros como iglesia del Nuevo Testamento, los libros de doctrina son las cartas apostólicas a partir de Romanos. ¿Ok? De Romanos hasta Judas son las cartas de doctrina. ¿Ok? Ni siquiera Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro de profecía en el Nuevo Testamento. Los evangelios tampoco son libros de doctrina. ¿Ok? Son libros también de historia, nada más que nos hablan de la historia del Señor Jesucristo, mientras que Hechos nos habla de la historia de la iglesia. Sí, hermana Liz, no sé si iba a decir algo. O Nora, no sé. O Nora, ¿a quién le habla? ¿Al bebé o a quién? ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, pastor, bueno, la pregunta ya se puede hacer doctrina, pero pues ya la respondí. Entiendo que entonces los hechos son parte del Evangelio de Lucas. Bueno, hasta donde te alcancé a escuchar, hermano. Tú llegaste cuando estábamos recién empezando la clase y creo que no leíste la introducción que se proyectó antes de que apareciera el cuadro comparativo. Pero en la introducción en tu libro también le explica lo que alcancé a escuchar que tú preguntabas. Es posible que la obra original de Lucas haya sido todo junto, Lucas y Hechos, en 2 capítulos, pero una sola obra, como una continuación. ¿Ok? Lucas tenía en su mente una sola obra, al mismo destinatario, Teófilo. ¿Ok? Por eso es que como termina San Lucas, su evangelio, empieza Hechos, a donde termina con la resurrección y aparición del Señor Jesucristo. Así termina el evangelio de San Lucas, así empieza el libro de los Hechos. Más adelante, por el año 150 aproximadamente, la iglesia cristiana, divide su obra en 2. Lo divide en 2. Por todo un siglo se mantuvo Lucas y Hechos como una obra. Más adelante, por el año 150 aproximadamente, la iglesia divide sus libros en 2. ¿Ok? Dándole a cada uno la clasificación por su contenido, evangelio e historia. ¿Ok? Bueno, ya no te escuchamos, hermano. Si algo faltó, pues un mensajito si quieres ahí escrito, y si no, pues entenderé que es suficiente. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Mire, el libro de Hechos es bien rico, hermano. Usted se lo puede leer en 2 días. Si no tiene mucho que hacer, en un día. Porque es historia. Y la historia se lee fácil, se lee así,
no hay que ir desmenuzando tanto, nada más se va de corrido uno leyéndolo. Son 28 capítulos, en un día, sin mayor ocupación, puede leerlo, y sí vale la pena leerlo así de corrida, como en una sentada o como meta, porque le va a empapar mejor de la historia de la iglesia en esa primera etapa, que como les decía, Hechos nos habla de 3 etapas de la iglesia, que se cumplió lo que el Señor Jesucristo había dicho: la etapa en Jerusalén, la etapa en Judea y Samaria con la persecución, y la etapa en lo último de la tierra, con Pablo, con los viajes misioneros. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Si no, vamos a orar y vamos a despedirnos. Bueno. Muy bien. Pues, a ver si el hermano Juan Márquez puede hacer uso de la palabra, hermano, y orar, y ya de esa manera despedirnos de esta clase. Sí, pastor. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, por la clase que hemos tenido en esta tarde-noche, por haber comprendido la historia de tu iglesia después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue instituida, Señor, por el mismo Señor, y comprender, Señor, que es la iglesia que tú has dejado, pero con un propósito de proclamar a todos aquellos que no conozcan, Señor, de tu palabra. Gracias por la instrucción, gracias por la bendición de estar reunidos. Bendice al pastor y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Muy bien, descansen, hermanos, pasen buena noche.